Pastor, recuérdanos cómo fue tu ingreso a la guerrilla. El proceso de incorporación se da en el marco del gobierno de Turbay Ayala. Estamos en toda esa época del Estatuto de Seguridad Nacional, la época de las torturas, de las desapariciones, de la historia del Cantón Norte, de las caballerizas de Usaquén, y se daba a nivel nacional y sobre todo en la región del Magdalena Medio una particularidad que era que el documento oficial no era la cédula de identidad, sino el carnet militar que expedía cada unidad militar en la región. Estábamos tal vez en el marco de las últimas medidas del Estado supuestamente contra el ELN, que ya se había producido muchos años atrás la operación Anorí, y venía una represión muy generalizada en la región. En Puerto Berrío asesinan a Darío Arango, un dirigente obrero de los braceros y dirigente del partido concejal de la Unión Nacional de Oposición en esa época. Después de un combate con la guerrilla, a él lo detienen en la base militar de Guasimal y ahí muere torturado. Eso pues nos generó a muchos jóvenes mucha incertidumbre, rabia, y vimos que se cerraban los espacios para la participación democrática en política. En ese momento yo hacía parte de la Juventud Comunista, no exactamente en Puerto Berrío, estaba militando en Honda, en el Tolima. Ya habían asesinado a Josué Cabanzo, ya como líder político del Partido Comunista, habían asesinado a José Romaña Mena en Cimitarra, habían asesinado a Javier Vaquero y Eduardo Maecha en Yacopí, y había una represión muy generalizada. En ese momento muchos jóvenes asumimos la resistencia guerrillera. Ese, diríamos, es el entorno, las causas de que hacen que tengamos que asumir la lucha insurreccional. Que el Magdalena Medio, recordamos también un comandante que hizo historia que llegó a Barranca, Tomás Lince. Sí, no, el Magdalena Medio, porque yo crecí en el Magdalena Medio. Nosotros teníamos una finca en la vereda Cimitarra, en la vereda Vuelta Acuña, en el municipio de Cimitarra, y en límites con Antioquia. Por supuesto salíamos a Puerto Berrío, pero teníamos la parcela, la finca allá en Cimitarra, ahí en Vuelta Acuña. Vuelta Acuña fue una región que después fue azotada duramente por el paramilitarismo. Ahí exactamente en Vuelta Acuña asesinaron a una hermana mía y una sobrina, hija de ella, que iba a cumplir 15 años. En esa masacre que hubo, a ella las desaparecieron, las tiraron el cuerpo al río Magdalena, asesinaron a un primo. Recuerdo mucho a mi hermana porque el día que yo pasé por su finca en ruta ya para asumir la condición de guerrillero, me fui a despedir de ella y prácticamente no quiso despedirse porque decía que uno en la guerrilla moría y ni siquiera se daba cuenta dónde quedaba enterrado, ni al velorio, ni tomarse en un tinto en el velorio como ha sido el ritual. Y desafortunadamente ella muere en ese marco de las operaciones paramilitares cuando el general Faruk Yanine Díaz era el comandante de la 14 Brigada. Y pues diríamos como esas son las realidades complejas de la vida, ¿no? Quien se quedó preocupada porque yo iba a morir, a ella es la que vienen y asesinan de la manera más brutal. Y bueno, y nosotros seguimos, que fueron los que nos fuimos a la guerra, y por fortuna pues podemos hoy estar construyendo este proceso y ya cerrando esta parte de la historia de Colombia. ¿Cómo vive, cómo siente hoy esa región del Magdalena Medio en torno a Barranca Bermeja, que es parte del bloque? No, el Magdalena Medio y sobre todo toda esa región del nordeste antioqueño que pega, diríamos, con lo que constituye el Magdalena Medio, sus regiones, tanto en Santander como Antioquia, lo que en Yondó, Puerto Berrío, el sur de Bolívar, el sur del Cesar, parte de Santander, pues es una región que se ha caracterizado por una resistencia permanente
a pesar de que ha sido también desde el siglo pasado, desde los inicios del siglo pasado, de los 30 en adelante, ha sido una región de luchas, de conflictos sociales, de desplazamientos, de nuevos desplazamientos, repoblamientos por otros desplazamientos, y se ha mantenido, diríamos, una dignidad del pueblo del Magdalena Medio en su lucha. Hay que recordar que allá surge por las luchas sociales, las luchas de los trabajadores petroleros, la empresa nacional, que era nacional, Ecopetrol, y nosotros consideramos de que el desarrollo del Magdalena Medio de alguna manera ha partido de las luchas que han desarrollado las comunidades, y por consiguiente hoy en este proceso pues también una esperanza que la vemos, que la salud a la gente en el Magdalena Medio ha venido haciendo una experiencia en construcción de paz. En Barranca Bermeja se dio por ahí en el 2010 tal vez el encuentro de paz, de la búsqueda de la solución política, que fueron como las primeras señales que fuimos nosotros recibiendo ya de comunidades a nivel nacional diciendo, hombre, esta guerra hay que pararla, hay que buscarle una solución política a este conflicto, en el marco todavía del gobierno de Uribe. Y de igual manera, pues toda esa resistencia que ha mantenido, la gente se ha tratado de mover de una u otra manera y han podido derrotar, diría, con la acción política, la acción de la movilización de masas, todos los fenómenos de terror que se han implantado. La rueda de prensa me causaba mucha impresión que un hombre durante mucho tiempo empuñando un arma, pero tiene un alma de poeta. ¿Cómo ves esa relación entre la guerra y la poesía y todo esto? No, sencillamente yo creo que todos nosotros, todos los seres humanos somos sensibles, tenemos sensibilidad. Me parece que a veces lo que es que asumimos posturas de volvernos duros, de mostrarnos duros, para, en definitiva, ocultar lo frágiles que somos. Todos somos muy frágiles. Y tal vez una de las acciones que tenemos que hacer como parte de la condición de vida es manifestarnos humanos. Y al uno manifestarse humano, pues sencillamente tiene que fluir como un ser humano, sin ponerse a aparentar, a mostrar. No, sencillo, hablemos como hablan los seres humanos, sin ponerse, así como se dice, en escena, o decía un compañero, sin hacer teatro. La gente y la conversación se hace realmente productiva, nos enseña, nos afirman el conocimiento. Es cuando es sencillo. Cuando los generales del ejército colombiano dejan el traje militar y se ponen el everfil, dicen eso, ¿usted se siente muy cómodo así vestido de civil? Pues como en la acción guerrillera uno está entre utilizar el uniforme y para las diversas misiones uno se pone de civil, y nosotros pues partimos de que no es el uniforme el que nos hace, no es la estética esta de la fuerza que se expresa en el uniforme o en el fusil. Creo que son las fuerzas de las ideas. Un fusil y un uniforme se lo puede poner cualquiera y puede disparar para cualquier lado o puede aterrorizar. Pero si detrás, si en el fondo, si ese uniforme no cubre un pensamiento, si ese fusil no está dirigido por un pensamiento diríamos, constructivo y de visión hacia la democracia, hacia la justicia, pues sencillamente no está cumpliendo su función. Entonces tal vez, como dicen, el hábito no es el que hace al monje. Entonces nosotros pues nos sentimos lo mismo. Claro, mucho más cómodo estar uno con una camisa suave, una camiseta, que con un uniforme de esos que es mucho más pesado, más caloroso, y hasta para lavar, porque una camisa más delgadita uno la lava más fácilmente. Un uniforme es mucho más pesado para lavarlo. Comandante, en el ejercicio periodístico que hemos tenido, el cubrimiento del conflicto en el Magdalena Medio, particularmente tuve dos eventos con la organización. Uno fue en búsqueda de unos liberados, el papá de un candidato a la vicepresidencia, y un compañero nuestro sufrió un accidente en el río, con una raya, en el río Cimitarra. Nos demostró el conocimiento sobre botánica, nos lo auxilió y en pocas horas estuvo
fuera de peligro, en una zona donde no había forma de prestarle atención. Y otro fue una cabalgata después de una visita que se le hizo en las montañas de Antioquia, donde la conversación de la guerra quedó a un lado y fue un encuentro con un ambientalista, con una persona amante de la vida, del medio ambiente, con conocimiento profundo en esto, cómo se dan esos contrastes de la guerra, de la violencia, con el respeto a la vida en el medio ambiente. Voy a contar una anécdota frente a todo este tema medioambiental, de protección ecológica de las comunidades. Pues ha sido como la inspiración de FARC. Marulanda siempre insistió mucho en que había que utilizar los recursos necesarios de la naturaleza, que nosotros no podíamos entrar a invadir la selva de manera agresiva. Es decir, que si íbamos a cazar un animal era porque realmente hubiese la necesidad de cazar ese animal. Pero entonces había que definir qué pieza era la que necesitábamos, cuántos somos y de acuerdo a la cantidad de personas que requirieran el animal para nutrirse, entonces así definían qué animal. Así que una unidad de 12, por ejemplo, era imposible que mataran una danta o un tapir. Pues una unidad de 12 tranquilamente podría matar una guagua o una lapa. Y es decir, y todo ese sentido lo fue aplicando Marulanda y nos lo fue inculcando, que por ejemplo, si íbamos a hacer un campamento, ¿para qué lo íbamos a descuajar? Entonces buscábamos la madera necesaria. Y eso se fue construyendo en las aguas, la protección de las aguas. Pero bueno, la anécdota, y lo voy a plantear porque bueno, ya es un hombre que lo asesinó el paramilitarismo, el señor Armando Martínez, dueño de Droguerías Ideal, en una conversación que tuvimos en una ocasión cuando estaba en toda esa situación compleja en Barranca Bermeja de extorsión, chantaje, cobre de impuestos, entonces él fue a hablar, dijo, no señor, usted tiene aquí una incidencia en la población, es un hombre que todas las comunidades lo quieren, uno va a cualquier casa y ve Drogas Ideal, Droguerías Ideal, y ¿qué necesita? Entonces le dije, no, había un libro tal vez creo que es de Humberto Eco para niños, sobre los gromos creo que se llamaba, entonces que es un librito, unos cuentos de protección a la naturaleza. Entonces él dijo, yo se lo regalo, yo se lo mando, y lo compró y antes se llevó el trabajo de leerlo. Entonces le dijo a la persona que mandó así, que él sabía que era para regalárselo yo a una hija. Entonces le dice al que me iba a traer el libro, le dice el señor Armando Martínez, el gran hijo de puta ya va a enseñar a la hija que cuide los árboles para poder malparido protegerse, porque lo que necesita es selva para protegerse. Entonces, no, la selva la necesitamos todos, es decir, pero bueno, esa es la visión que la gente tenía, porque es, diríamos, parte de la esencia de una visión política que nos habita, que llevamos como bandera. Y si nosotros estamos en contra de un modelo que efectivamente ha venido generando un impacto medioambiental que va llevando, que ha colocado la inestabilidad y la posibilidad de vida en el planeta Tierra, ese modelo es demasiado agresivo, voraz, el modelo capitalista. Hoy usted, por ejemplo, ve que el río Pon en el Magdalena Medio o el río Lebrija, ante unas crecientes que vienen y hacen las inundaciones más duras. Eso no ocurría hace 30, 40 años. El mismo Magdalena. Entonces pasa de unas sequías tenaces, inmensas, y después vienen unas carecientes, unos desbordes del río muy grandes, porque se acabó toda esa praderización del Magdalena Medio, pues acabó, diríamos, como con esa esponja que contenía las aguas y las iba soltando lentamente, los playones, que es las ciénegas donde la gente echaba el ganado. Ya para ponerlos más productivos decidieron meterle pastos, y el pasto no natural, el canutillo, que eran pues lo que los campesinos echaban en el verano el ganado. Hoy entonces ellos trataron de mecanizarlo y ponerlo a producir más, y pues ha generado todas esas situaciones. La misma palma africana, como ese monocultivo de todo el municipio de Puerto Wilches, Sabana, San Alberto, hasta Cantagallo, San Pablo, pues eso genera un impacto profundamente depredador para todo lo que contiene el medio ambiente. ¿Cómo se visualiza en el
sentido de la nueva Colombia? No, pues yo me visualizo haciendo lo mismo, trabajando con las comunidades de base, con las comunidades de los barrios, de las comunas, de las comunidades agrarias, ayudando, diríamos, a buscar los familiares de los guerrilleros en todo ese apoyo psicosocial que requiere hoy la gente que sale, que su familia está perdida, a las madres que han perdido a sus hijos, donde buscar los cadáveres de sus hijos, los restos mortales. Es decir, aquí vienen unas tareas de articulación de paz muy grandes que no necesariamente tienen que ser en la escena, diríamos, de la política como a veces estamos acostumbrados a mirarla, que es en los órganos legislativos o en los órganos de elección popular para gobierno. Yo creo que ahí la actividad política de la paz tiene mucha incidencia en, diríamos, como tejer con mucha precisión todo lo que es, podríamos decir, como esa inmensa sábana que es la que nos va a dar el calor para mantener la construcción de la paz. Hay dos zonas dentro del área de influencia de el bloque de Magdalena Medio, que es una en Antioquia y otra en Caño Indio, en el Catatumbo. Las comunidades manifiestan, quieren la paz, pero manifiestan preocupación precisamente por su desarrollo. Hay unas negociaciones con la FARC, pero no negociaciones con la gente. Sí, es que cuando nosotros estamos planteando la implementación de los acuerdos, partimos de que se inicia en el mismo momento en que vamos a las zonas veredales transitorias de normalización. Esas son, diríamos, lo primero que tiene que visibilizarse, como que van a generarse las transformaciones que requiere este proceso o que vienen de este proceso. Ese es un tema que tenemos que discutirlo con las comunidades, no nosotros, es el gobierno, en el marco de la llegada nuestra. Este es un tema que le permite a las comunidades empoderarse y decir, mire señores, nosotros sí, pero bajo estas condiciones. Nosotros somos los primeros que, desde aquí tiene que irradiarse toda la aplicación de lo acordado, la implementación de lo acordado. Los planes de desarrollo con enfoque territorial, los llamados PEDET, pues tienen que enmarcarse en esas zonas. Por ejemplo, Catatumbo. Catatumbo tiene que estar inscrito en ese plan de desarrollo con enfoque territorial para poder resolver las causas que han originado este conflicto. Eso en el marco del el punto sobre desarrollo rural y agrario o reforma rural integral. Entonces, esas comunidades, consideramos nosotros, son las que nos van a acompañar y toda la ciudadanía para que estos acuerdos no queden en otra de las tantas promesas incumplidas por parte de los gobiernos. Precisamente en el Catatumbo hay una preocupación y es la llegada de los paramilitares a la zona una vez ustedes se recojan, ¿sí? Y así como también ya el ELN está tomando algunas decisiones en las zonas que ustedes han dejado ante eso. Sí, ese es, diríamos, todo el mundo tiene aspiraciones, pero también aquí las comunidades, la población, las masas, como decimos, las comunidades han tenido mucha fuerza para derrotar muchas acciones represivas y de acción contrainsurgente. Aquí nosotros creo que ni vamos a ir a la alcaldía de Barranca, yo creo que hay otra gente. Aquí lo que nosotros vamos a servir es como parte de un proceso de impulso a construir una alternativa política, y Barranca Bermeja y el Magdalena Medio se requiere unos gobiernos que den la pelea seria contra la corrupción. Que si hay corruptos, eso sí deben de asustarse, y no por las FARC, es porque el pueblo va a tener una posibilidad de manifestarse pleno, completo y con todas sus iniciativas y su fuerza para empezar a apropiarnos de los recursos, es decir, apropiarse la ciudadanía, el contribuyente que sepa qué pasa con sus recursos, con los planes que se proponen para gobernar. Eso es lo que vamos a hacer, y no es nosotros, es las comunidades las que van. Entonces aquí lo que vamos a llegar es con nuestra voz y con nuestro corazón abierto y dispuesto a entregar todas nuestras energías para que haya mandatos honestos. La honestidad va a ser una de nuestras banderas. ¿Era que algo más? No, sí.